Tenía un coeficiente intelectual más alto que Einstein. Entró a Harvard con solo 16 años, pero en lugar de cambiar el mundo con ideas, lo hizo con bombas. Esta es la historia del Unabomber, el terrorista más inteligente y más peligroso de su tiempo. Si te interesan las historias reales donde la genialidad se transforma en oscuridad, suscríbete y deja tu me gusta, porque lo que estás a punto de descubrir es más perturbador que cualquier serie de ficción. ¿Tú crees que la inteligencia extrema puede aislar tanto a una persona que termine volviéndose su peor enemigo? ¿O esto iba más allá del intelecto? Déjame tu opinión abajo. ¿Quién era Ted Kaczynski? Nacido en Chicago, 1942, desde niño fue diferente, callado, brillante, introvertido. Con solo 16 años, entra a Harvard. Allí se convierte en matemático prodigio, con publicaciones, becas y un futuro asegurado. Pero algo en él se rompe. Tras obtener su doctorado en la Universidad de Michigan, Kaczynski comienza a enseñar, pero lo abandona todo. Se muda a una cabaña en Montana, sin electricidad, sin agua, sin contacto con nadie. Ahí empieza a escribir y a fabricar bombas. Entre 1978 y 1995, envió 16 bombas por correo a universidades, aerolíneas, empresas tecnológicas. Mató a 3 personas, hirió a 23 y desafió al FBI durante casi 2 décadas. Firmaba sus cartas como FC, Freedom Club, y no dejaba huellas. Era el fantasma del correo. En 1995, exige que los medios publiquen su manifiesto, La Sociedad Industrial y su Futuro. Un texto donde explica su ideología. La tecnología nos está deshumanizando. La libertad solo existe sin máquinas. El sistema debe ser destruido, aunque eso implique matar. Porque el Unabomber fue más que un asesino. Fue un genio que creyó que podía rediseñar el mundo. Una bomba a la vez. No tenía huellas. No dejaba rastros. No repetía patrones. Solo dejaba muerte y papel. Durante 17 años, el FBI no supo quién era, ni cómo atraparlo, porque este no era un criminal cualquiera, era un genio. Quédate hasta el final porque vas a ver cómo el Unabomber burló al FBI durante casi 2 décadas, cómo enviaba bombas imposibles de rastrear, y por qué un texto publicado en un diario cambió todo para siempre. Entre 1978 y 1995, el Unabomber envió 16 artefactos explosivos. Sus blancos, universidades, aerolíneas, profesores de informática, científicos, ejecutivos. Las bombas eran hechas a mano, con materiales básicos, sin tecnología rastreable. Cada envío era preciso, silencioso, letal. El FBI lo bautiza Unabomb, University and Airline Bomber. De ahí el apodo, Unabomber. Durante años, no había patrón claro. Las bombas cambiaban de diseño. Las víctimas no se conocían entre sí. Los rastros siempre llevaban a callejones sin salida. Era invisible, era intocable. La única pista, las cartas. Cada bomba venía con una nota, una firma. FC, Freedom Club. Los mensajes eran fríos, calculados, pero también obsesivamente ideológicos. Había odio contra la tecnología, el progreso industrial, el Estado, la ciencia y una profunda sed de caos controlado. El FBI ya tenía una investigación multimillonaria. El caso se volvió prioridad nacional. Había presión desde el Congreso, pero no había rostro, no había nombre, solo bombas y un eco ideológico. El gran giro, el manifiesto. En 1995, el Unabomber envía una carta a The New York Times y The Washington Post. Amenaza con más muertes a menos que se publique su manifiesto completo. La sociedad industrial y su futuro. 17 páginas de crítica al progreso, al control tecnológico y al colapso de la libertad individual. El FBI toma una decisión arriesgada: publicarlo.
porque el ego del asesino fue su mayor arma y también su perdición. Durante 17 años, nadie pudo identificarlo, ni el FBI, ni los expertos, ni la inteligencia artificial. Pero un hombre sí lo reconoció por cómo escribía, y ese hombre era su hermano. ¿Tú qué harías si descubres que alguien de tu familia es responsable de una cadena de asesinatos? ¿Lo entregarías o lo encubrirías? Déjalo en los comentarios. El sistema tecnológico esclaviza al ser humano. La libertad solo puede recuperarse destruyendo el progreso. El poder de unos pocos está acabando con el alma de la sociedad. Estas frases, aunque ideológicas, tenían un estilo, una estructura, un patrón, y alguien lo notó. Cuando el manifiesto fue publicado en The Washington Post, David Kaczynski lo leyó por sugerencia de su esposa, y algo le hizo ruido. Esta forma de hablar me recuerda a Ted. David no quería creerlo, pero no podía ignorarlo. Recordaba las cartas que su hermano le enviaba, su odio hacia la sociedad, su aislamiento en la cabaña de Montana, su desprecio por la tecnología. David contrató a un abogado. Analizaron los escritos antiguos de Ted, los compararon con el manifiesto. Coincidencias, mismos términos, mismas pausas, mismo lenguaje. Finalmente, con el corazón destrozado, David se acercó al FBI. Creo que el hombre que están buscando es mi hermano. Con la pista de David, el FBI ubica a Ted en Lincoln, Montana. Allí encuentran su cabaña, sin electricidad, sin agua corriente, con cientos de escritos, con explosivos, con instrucciones detalladas para fabricar bombas. Y lo más importante, el borrador original del manifiesto. El 3 de abril de 1996, el FBI arresta a Ted Kaczynski. No opuso resistencia, no pronunció una sola palabra. Y en ese momento, el Unabomber dejó de ser un mito y se convirtió en hombre. Quédate porque en los próximos minutos vas a ver el juicio del siglo, los intentos del gobierno por ejecutarlo, y cómo Kaczynski convirtió su celda en un altar filosófico de guerra contra el sistema. Porque el Unabomber no quería morir, quería ser escuchado, y lo logró, incluso encerrado. Tenía bombas en la mochila, pero quería que lo escucharan como un filósofo. El juicio del Unabomber no fue solo por sus crímenes. Fue un debate sobre el futuro de la humanidad, y eso lo volvió aún más peligroso. El gobierno buscaba la pena de muerte. Tenían pruebas sólidas, bombas fabricadas a mano, planos, explosivos en su cabaña, el manifiesto original, las cartas con amenazas firmadas. Todo apuntaba a él. Era culpable, pero no era un asesino cualquiera. Ted se niega a declararse loco. Sus abogados querían alegar trastorno mental. Decían que tenía esquizofrenia paranoide, pero Ted se negó. Si declaran que estoy loco, invalidan mis ideas. Y mis ideas son lo más importante. Él no quería salvarse, quería ser recordado. El juicio se convirtió en un dilema. ¿Era un asesino trastornado? ¿O un ideólogo radical que decidió matar para imponer su visión? ¿Merecía morir? ¿O ser encerrado para siempre y silenciado? El propio Kaczynski pidió defenderse a sí mismo, pero el tribunal lo impidió. Eso lo quebró. Días antes del veredicto, Ted intentó suicidarse en su celda. No lo logró. Y entonces aceptó un trato: declararse culpable, renunciar a apelar, a cambio de evitar la pena de muerte. El 22 de enero de 1998, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su celda se convirtió en biblioteca. Lo enviaron a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. Allí pasó 23 horas al día encerrado. ¿Y qué hizo? Escribió ensayos, respondió cartas, siguió promoviendo su ideología y ganó cientos de seguidores en foros radicales. Incluso en prisión, el Unabomber seguía siendo escuchado. Ahora te revelaremos cómo su manifiesto, lejos de ser olvidado, se convirtió en un ícono entre extremistas y cómo, sin buscarlo, Ted Kaczynski creó una comunidad digital de fanáticos. Las bombas cesaron, el cuerpo fue encerrado,
pero las ideas empezaron a propagarse. Lo que Ted Kaczynski escribió en una cabaña terminó siendo compartido por generaciones de extremistas. El Unabomber nunca murió del todo. El manifiesto tiene 35 palabras. Fue publicado por exigencia del propio Kaczynski, y aunque muchos lo rechazaron, otros se sintieron identificados. El texto critica la automatización, la inteligencia artificial, la vigilancia masiva, la pérdida de libertad, la deshumanización del ser humano por la tecnología. Algunos lectores lo vieron como un texto filosófico, otros como una guía, y unos más como una excusa. Desde 2000 en adelante, el manifiesto empezó a circular en foros anarquistas, comunidades survivalistas, movimientos antitecnología, blogs extremistas, redes sociales ocultas. Muchos lo leían como si fuera una profecía, escrito con lógica, con una estructura matemática, con una narrativa que mezcla crítica social, dolor personal y un llamado implícito a la acción radical. Si no destruimos el sistema destruirá lo humano. Ese mensaje fue adoptado por ecoterroristas, grupos antisistema, extremistas solitarios y, más recientemente, jóvenes aislados en Internet, en foros como 4chan, Reddit y sitios aún más oscuros. Se comenzaron a ver memes de Ted como ídolo, citas del manifiesto, camisetas con su rostro, referencias en canciones, novelas y videojuegos. Incluso surgió el apodo Saint Ted, San Ted. Y lo más grave, algunos atentados recientes usaron frases inspiradas en su texto. El FBI lo sabía. Las autoridades monitorean a quienes comparten el manifiesto. Pero como está publicado legalmente, no es ilegal leerlo. Y eso abre una pregunta. ¿Qué pasa cuando una ideología violenta se disfraza de filosofía? Vivió solo, mató por convicción, se convirtió en símbolo y murió en una celda. Pero en su último suspiro, aún creyó que tenía razón. Desde 1998 hasta 2021, Ted vivió en la ADX Florence, prisión de máxima seguridad en Colorado. Pasaba 23 horas diarias aislado. No tenía acceso a internet, no hablaba con otros reos, pero recibía cartas, cientos, miles, y respondía con calma, con ideología y con una escritura que aún buscaba convencer. Durante más de 2 décadas escribió ensayos, cartas filosóficas, críticas al capitalismo digital, opiniones sobre política, ciencia y cultura, respuestas a académicos, activistas y hasta fanáticos. Su celda no tenía ventanas, pero él seguía viendo el mundo a través de la paranoia y de la lógica extrema. En 2021 fue trasladado a una prisión médica en Carolina del Norte. Su salud colapsaba. Fue diagnosticado con cáncer avanzado. Aún así, siguió escribiendo. Y aunque su cuerpo fallaba, su pensamiento era el mismo. No me arrepiento. El mundo prueba que estaba en lo cierto. Ted Kaczynski fue hallado muerto en su celda a los 81 años. Todo indica que fue suicidio. Apenas unas semanas antes había respondido sus últimas cartas. No hubo ceremonia, no hubo entierro público, pero su nombre volvió a aparecer en todo el mundo. ¿Murió el Unabomber? ¿O solo cambió de forma? Tras su muerte, se dispararon las búsquedas de su manifiesto. Volvieron los homenajes digitales, resurgieron foros de discusión sobre su pensamiento, e incluso se publicó un documental sobre su vida con miles de visualizaciones. Porque aunque murió solo, no murió olvidado. Quédate porque vamos a cerrar esta serie con la reflexión más importante. ¿Cómo un genio terminó siendo un terrorista? ¿Qué nos enseña su historia sobre el poder de las ideas? ¿Y cómo evitar que otro Unabomber vuelva a surgir? Porque esta historia no es solo sobre bombas, es sobre cómo una mente brillante puede volverse una amenaza mundial. Era un niño prodigio, un matemático brillante, un pensador profundo y un asesino en serie. Ted Kaczynski no mató por venganza, mató por una idea.
Y eso es lo más peligroso de todo. Kaczynski no tenía antecedentes criminales, no mostraba violencia, no era impulsivo. Era un joven brillante, con becas, cátedras y un futuro asegurado. Pero el aislamiento, la frustración y una obsesión creciente con el sistema lo llevaron a trazar un nuevo plan: destruir para despertar. Preferí convertirme en terrorista antes que ser esclavo de una máquina. La inteligencia sin empatía puede ser tan peligrosa como un arma. Kaczynski justificó cada muerte con argumentos lógicos. No buscaba placer ni venganza. Buscaba control, purificación, redención ideológica. Y eso es lo que lo vuelve único y aterrador. ¿Fue un loco o un extremista racional? Algunos lo clasifican como enfermo mental, otros lo ven como un fanático con convicciones extremas, otros más como una figura filosófica antisistema. Pero la verdad es más incómoda, fue todas a la vez. Porque el mayor riesgo no es cuando alguien pierde la razón, sino cuando la usa para justificar el horror. Esta fue la historia de Ted Kaczynski, el Unabomber, un genio, un asesino, un símbolo y una advertencia. Si esta serie te impactó, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿La sociedad creó al Unabomber o solo lo empujó a mostrar lo que ya llevaba dentro?